mis viejos me comentaban que, o sea, ah, vos viste cómo salen ahora las adolescentes, todas muy descotadas, o sea, su forma de vestir es muy diferente al que en años antes, o sea, años antes ponerse una calza con unos borcegos era, o sea, era hasta ahí nomás, o sea, ahora están como muy, la forma de vestir era muy diferente, la forma de vivir también, se apuntaba mucho a la familia, lo apuntaba mucho al hombre como sostén de la familia y a la mujer como la que se encargaba de la casa. Y el tema económico, bueno, era el hombre el que sostenía la casa, recién estaban como empezando a salir estos, por lo menos en provincia, el que tenía auto, el que tenía tele, ¿entendés? Todos los aparatos electrodomésticos antes no, o sea, escaseaban. El que tenía tele era wow, era este allá en provincia el nene que tenía tele, o sea, los amiguitos iban a ver tele, o por ahí las mamás se juntaban a ver las novelas, qué sé yo, pero en la casa de alguien, ahora todo el mundo tiene un plasma, una tele, o sea, no era tan, no había tantas posibilidades de compra, tampoco en años antes, y nada, la forma también de enseñanza, o sea, en la escuela también estaba basado, o sea, no a que el alumno pueda pensar, sino o sea, eran como incorporaban hasta el pensamiento ideológico, se incorporaba en las escuelas mismas, se incorporaba eso. No había como ahora como que el niño puede pensar o puede decidir. eh, Antes no, era como se sometía al nene a que estudiara determinadas cuestiones, o sea, y ahora no, el nene elige, como que hay más independencia en el tema del estudio también. Yo creo que más serena, más estable, más tranquila, más aplomada que ahora. Sí, es lo poco que recuerdo. Está muy confuso ahora, muy convulsionado, no acá solo, sino en el mundo, ¿no? Y la adolescencia, la, lo que era la adolescencia en esa época, bueno, era eh, ir a la plaza, agruparse con amigas, el rock venía de los Estados Unidos, o sea, era de Inglaterra, o sea, como que eso era lo más alocado que hacían los chicos, o sea, juntarse. La adolescencia era muy diferente a la que es hoy en día. Eh, Antes se valoraba mucho el tema grupo, o sea, eran grupos que se reunían a disfrutar, o sea, de música, qué sé yo, lo que había en la moda, o sea, era Me parece que es más sana. Y antes, todavía un poco antes, mejor todavía. En las escuelas había orden, se iba a la fiesta, se festejaba el día que correspondía. Y había, no sé si es porque andaban los milicos por ahí, pero estaba más ordenado todo, me parece a mí, no recuerdo bien. Junto a la ciudad y a la Argentina que aunque me latiguen, aunque haya porro, drogadito, milico, lo que venga, eh, me gustó siempre vivir acá. No sé si era, creo que era mejor, pero hoy día con todo el desorden, despelote y criminal y todo lo que hay, pero yo hago la mía, disfruto esta ciudad, no la cambio por ninguna del mundo. época de Alfonsín. Me gustaría vivir porque fue ¿Y por qué? Mi vieja me hablaba mucho, eh, eh, creo que fue como la paz que hubo o la esperanza que la gente tenía hacia un gobierno, como que era la paz. Alfonsín era radical y no era, o sea, su forma de gobierno era más democrático.
aún así que Perón apuntaba al pensamiento, o sea, apuntaba ya a una democracia, no era una democracia total. Alfonsín apuntó a una democracia total. Entonces, bueno, o sea, mi mamá, o sea, me hablaba mucho de Alfonsín y qué sé yo, o sea, hay, entonces me hubiese gustado, qué sé yo, por lo menos vivirla más como mis viejos, o sea, la educación era muy restringida, o sea, en la época de los 70 porque estaban los militares y eh, se sacaban aquellos juegos, antes se le decía a los subversivos, o sea, aquel que piensa diferente al gobierno. Si había una lectura que te incorporaba otro pensamiento diferente de izquierda, lo sacaban. Muchos libros se sacaron, se quemaron, la escuela, las universidades que se cerraron, o sea, apuntaban a, a un solo pensamiento, que era el pensamiento militar, era muy estructurado, o sea, no había libertad de pensar, de hablar y de decir lo que uno quería, o sea, tenías que estar de acuerdo con el gobierno militar, porque si no apoyabas era zurdo, y si eras zurdo eras un subordinado, y el subordinado, o sea, es aquel que no obedece la ley. Entonces, como no obedece la ley, hay que matar, hay que desaparecerlo. Entonces, ese era el pensamiento, todos con el pensamiento militar que se tenía antes. Pienso que por empezar, al haber más orden y al haber un concepto de cultura y educación a la que se le prestaba un poco más de atención, y vuelvo a reiterar, no soy pro milico, pero y estuve en contra de muchas cosas, pero posiblemente por estar ligado a lo milico, a los gobiernos y a los ministerios, siempre fueron de darle importancia a la educación y he tenido profesores militares antes y en esa época. He conocido gente muy correcta y a pesar de que no soy promilico, ¿no? Pero creo que estaba todo mucho más ordenado y era mejor que en estos últimos tiempos. No me acuerdo, pero acá siempre fuimos el granero del mundo, como decía y pensaba antes, ¿no? Estimo que maíz, trigo, girasol, ganado. Ahora nos hemos quedado un poco por esto de las retenciones, que nos conviene y que no hay dólar y que qué sé yo. Y puede ser por eso, pero vamos a volver a eso, porque es el granero del mundo, esto en la época de Perón se decía así, es así. Pero se portaba eso lo principalmente, no vino, no sé si estamos segundo o tercer puesto en el mundo, la calidad del vino. Así que no me acuerdo mucho más. Bueno, en esa época de los 70, bueno, Perón, cuando estuvo gobernando Perón, él apuntaba apuntaba a que la familia tenga la oportunidad de comprar electrodomésticos caseros, ¿viste? Tele, lavarropa, licuadora. Entonces él apuntaba a los pequeños fabricantes, pero nacionales, ¿sí? Eh, eh, o sea, Perón tenía más o menos un modelo económico, no te digo que es keynesiano, el modelo keynesiano, pero más o menos apuntaba a eso, o sea, mayor productividad, mayor consumo, más trabajo y significaba mayor bienestar. Cuando aparece en la época de los militares, lo que hacen es privatizan la mayoría de las cosas, se cierran las fábricas nacionales. Es más, la fábrica Volcán que tenemos acá a la vuelta, bueno, la fábrica Volcán se cerró en la época del militar y hasta ahora, hoy no se la pudo abrir, no se la pudo levantar. Porque, o sea, eran productos nacionales para la familia argentina. Productos argentinos para la familia argentina. Entonces los militares metían incorporaban empresas extranjeras, pero ¿qué hacían las empresas extranjeras? Compraban, se llenaban de guita, la guita se lo llevaban a otros países
Y acá, o sea, no incorporaban, ¿cómo te puedo decir? Este, ¿Cómo se llama esto? O sea, fabricaban cosas extranjeras, o sea, japoneses, chinos, y al producto argentino lo desvalorizaban. Salían publicidades en la tele que decían, los chinos hacen, por eso es que en un momento aquí se empieza a usar ropa de los Estados Unidos. Todo lo que se utilizaba aquí eran productos extranjeros, no había producto argentino. Las fábricas argentinas, tanta era la motivación que se le daban a los productos extranjeros que los productos argentinos decayeron y las fábricas fueron cerrando. Como por ejemplo la fábrica Volcán, como te dije. Bueno, primero en la época de los 70, no me acuerdo quién estuvo antes de Perón. Ilia, no sé, no me acuerdo quién está. Bueno, Perón gobernó dos veces. eh, bueno, gobernó Perón, después 45, 46, no, 75, claro, gobernó, bueno, el peronismo gobernó y después, bueno, hasta que los militares lo sacaron, se metieron a la Casa Rosada cuando estaba Isabel, ya Perón muerto, Perón exiliado creo que estaba, no, había muerto Perón, Eva también ya estaba, o sea, había muerto, y la que quedó es María Isabel, la mujer de Perón, bueno, la sacaron y ella entregó la presidencia y empezaron a gobernar los militares. Bueno, dio el golpe porque ellos querían, o sea, el pueblo se rebela también con el Estado. Varias veces intentó, hicieron marchas, o sea, el peronismo era, ¿cómo te puedo decir? Si vos alguna vez fuiste a la cancha de fútbol de Boca y River, imagínate toda esa masividad, todos gritando Perón, 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 Perón. Bueno, toda esa gente, o sea, no estaba de acuerdo con el gobierno militar, porque ya habían, ahora como está la cámpora, ahora la cámpora, hay así, antes también habían agrupaciones, de, que tenían una ideología política, ¿sí? Eh, y no estaban de acuerdo al estado militar que había en ese momento. Entonces, lo que hacen los militares es limpiar todo, o sea, es lo que ellos decían, limpiar todo, o sea, mataban a todo el que pensara diferente. Entonces, por ejemplo, y a veces, por ejemplo, en la fábrica Ford, eh, uno de los encargados de la fábrica Ford escuchaba, antes, no, o sea, no se podía nombrar la palabra Perón, y uno de los encargados de la fábrica Ford escuchó así, que cantaban, silbaban la marcha peronista, da parten a los militares y ellos venían y se los llevaban, porque tan solo por cantar la marcha peronista y cosas así en la escuela, en la universidad, en ese momento se cerraron todos, o sea, no había expresión. El arte, viste que es muy expresivo, que siempre expresa lo que está pasando en la sociedad, bueno, eso también se cerraron. eh, en las provincias también hubieron desaparecidos, habían guerrilleros aquí, o sea, la verdad que fue muy fea, muy fea, muy fea época. Por ejemplo, yo fui allá en Jujuy, por ejemplo, la gente, los obreros que se reunían así, se reunían en secreto, en el monte se iban a reunir. Después de un tiempo se iban a reunir en la fábrica y a un buen grupo de obreros lo metieron abajo, o sea, tiene una parte donde es el caldero, ¿sí? Donde están todas las máquinas, donde no se pueden pasar, apenas hay uno nada más que controla que esté todo en movimiento. Bueno, ahí agarraron y los mataron ahí. Y se contaba la historia que la fábrica del Ingenio La Esperanza, el Ingenio Ledesma, o sea, para que haya mayor productividad, el dueño entregaba todos los años a un trabajador. Ese era el mito que se corría a través de, porque se estaban desapareciendo los trabajadores, no había la gente. ¿Sabes lo que es que se te desaparezca alguien y vos no sabés qué pasó? O sea,
no, o sea, porque uno por ahí dice, bueno, murió, lo mataron, ya está, pero uno lo quiere ver el cuerpo, le quiere dar o sea, hacer el velo, todo, o sea, y no lo puede, desaparece, no hay explicación. Fue muy, la verdad que fue muy feo. Pero fueron todos, hasta la iglesia estuvo metida ahí. Eh, ¿Cómo se llama? El padre Mujica también estuvo, que lo asesinaron. Eh, Después habían otros delegados de empresas que o sea, tenían, o sea, hacían movimientos sociales, se reunían, o sea, querían acabar con el gobierno militar. Pero ¿qué pasaba? No tenían armas. Entonces los montoneros fueron más vivos y, por ejemplo, secuestraban camionetas, robaban armas, se metieron una vez no me acuerdo cómo se llama, un campo militar donde tenían, no sé si es donde es la ESMA, creo. Se metieron, sacaron armas, o sea, y así se empezaron a hacer. Después los montoneros, algunos se fueron a Jujuy, a Tucumán, a Salta y hasta Bolivia, algunos escapando del gobierno militar. Vos, por ejemplo, si vos veías a alguien a un montonero en la calle, vos tenías que avisar. O sea, tenías que avisar o si no te volvías cómplice. Por esto la mayoría de la gente, o sea, se hacía la boluda, no veía. Así, o sea, y mucha gente desesperada por encontrar a sus familiares iban a denunciar, mira, hay un guerrillero ahí, o sea, decime dónde está mi hijo, ¿entendés? Y no, ya está, o sea, tampoco sí, pero no había respuesta tampoco, ¿entendés? Mandaban al frente a cualquiera, es más, vos por ahí estabas peleado con el vecino, llamabas a un militar y decías, mira, están escuchando la música, estaba prohibida la música, la forma de peinarse, todo estaba prohibido, porque no, tenías que andar como soldadito por la calle. Y los guerrilleros, por ejemplo, eh, se enteraban que la casa de tal militar era de un militar importante, agarraban y le tiraban bombas caseras tiraban. O sea, hubo de los dos lados hubo muerte, ¿sí? Pero fue tan grave el Estado que tenga el derecho a hacer desaparecer gente que la gente siempre ve o sea, siempre ve a gente inocente muerta, o sea, lo que quiero decir es que también hubieron militares inocentes que fueron muertos, ¿sí? O sea, de los dos lados reaccionaron mal. Y ahí es donde los grupos que apoyaban a Perón se empiezan a pensar diferente ya a lo de Perón, porque ya Perón también, o sea, el pensamiento, cómo venía gobernando fue cambiando Perón, como no sé si quiero decir como que se fue o sea, siempre fue militar, pero ya los últimos años de gobierno de Perón ya era muy diferente. O sea, los rechazaba. En una vez hizo acá en la Plaza de Mayo, una vez los corrió a los montoneros. Y los montoneros eran los que hacían tanta arenga por él y los corrió. Entonces ahí es como que los montoneros dijeron, ¿qué está pasando acá con Perón? Entonces los montoneros se empiezan a separar también de lo que ya... Perón ya no tenía control ya de ellos. O sea, Perón el que arengó a todo eso. Pero ni siquiera él llegó ya a tener control de sus propios seguidores. Entonces ya los montoneros se empezaron a separar y se empezaron a tener su propia ideología. Estaban los montoneros, no me acuerdo qué más, la MTR, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama. Después también los militares también hicieron su grupo, el cuartel azul y el cuartel rojo. El rojo, si no me acuerdo, era por tierra y el azul era por el, no me acuerdo si era por mar, o sea. Y es que no había nadie quien los parara a los militares. Si ellos tenían todas las de ganar, o sea, es un cuerpo militar bien organizado, o sea, no. Ellos se impusieron, nadie los otorgó, nadie le dijeron vaya, o sea, ellos se impusieron y crearon una ideología de pensamiento en los ciudadanos que eso era lo correcto. Aquí hay seguridad, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Y es por hoy que vos a veces en la tele, a veces en el noticiero, como ves tanta delincuencia, tanta violencia, algunas personas mayores
dicen que vuelvan los militares. Porque todavía, o sea, los militares incorporaron ese pensamiento del orden. Ellos hicieron el orden social, o sea, ellos lo incorporaron. O sea, ellos se impusieron, nadie les dijo sí, vayan, modifiquen esto, ¿no? Ellos lo hicieron solo hicieron el golpe, se mandaron, estaban, no me acuerdo los nombres de estos militares que estaban ahí, este, no me acuerdo, pero uno pertenecía a la Fuerza Aérea, terrestre y a la Marina. Después entre ellos mismos se empezaron a separar y después, bueno, uno salió como presidente. Si no me equivoco, es porque a él los militares le ponen como una trampa. No sé si era trampa, la verdad que no sé, pero eh, era por el tema de los frigoríficos, de la carne, que decían que Perón se estaba aliando no sé con qué país también, algo así. Era por el tema del frigorífico, porque nosotros exportábamos carne a Inglaterra y a Francia. No me acuerdo, tiene que ver con eso, con las exportaciones de carne. Y no sé qué le metieron ahí a Perón, bueno, entonces los militares lo denunciaron. Entonces él lo exilian o sea, lo meten preso, después, bueno, él se exilia en Cuba, después se va a España, después vuelve, y él aún estando en España sigue mandando acá, o sea, tenía su movimiento acá, el peronismo fue muy grande acá en Argentina. Son las dos cosas, el trabajador pertenecía al movimiento obrero y lo que les otorgó Perón fue la movilización que se hizo con el peronismo. Fue lo que Perón les dio a ellos, que hace despertar en ellos eh, en, en, una, eh, en una forma de trabajo diferente, o sea, las 8 las leyes del trabajador, el aguinaldo, la caja navideña, fue lo que ¿cómo te fue? Yo creo que fue el trato que les daba a los trabajadores, porque los trabajadores, o sea, estaban, eran, ¿cómo te fue? No tenían derecho, trabajaban horas extensas, sin derecho, o sea, fue lo que Perón les dio, me parece, fue la unión que hicieron como para que convertirse en peronistas. O sea, ellos iban y se quejaban, porque Perón antes era, no sé si ministro del trabajo, no sé, algo así, tenía otra función, tenía. Y él se sentaba en su oficina y le atendía, él siendo el jefe, él atendía personalmente las quejas de los trabajadores, y él hacía las quejas, o sea, se o sea, eran recibidas y tenían respuesta. La respuesta que Perón le daba era lo que unió a los trabajadores para que sigan. Esto del tema de, ¿cómo se llama?, de los delegados, fue Perón lo que impulsó la forma de tener delegados, sindicatos, fue Perón el que impulsó todo esto. Y hasta ahora sigue. En la época entre el 70 y el 80, bueno, fue cuando ya los militares ya no, eh, el pueblo, creo que no me acuerdo qué es lo que pasaba, pero me parece que ya, o sea, la época, o sea, se terminó la época militar y asume como presidencia, y es la primera vez que gana un radical, que es Alfonsín. Entonces, bueno, como que vuelve como la paz, o un poquito de tranquilidad, porque intervienen mucho las madres, Plaza de Mayo, exigiendo dónde están sus hijos, y no tenían respuestas ellos. Entonces interviene, eh, la ONU creo que interviene, que es como exigiendo al gobierno militar
que dé respuesta a esas madres, porque las madres se mueven, hacen cartas, todo el mundo se entera de lo que pasó aquí. Esa movilización que hicieron las madres, o sea, les permite derechos humanos intervenga. O sea, y bueno, y eso. Después asume Alfonsín y las cosas como los mete en prisión, o sea, los condena, y bueno, fue cuando como que creo como se vuelve todo a recuperar la vida de antes, no, pero como un poquito de calma se empieza a sentir. Bueno, los Montoneros era un grupo que apoyaba mucho a Perón. Después, Perón tiene algunas actitudes que sorprende, porque se estaba como, ya, como él siempre fue militar, pero no tenía una postura de militar cuando hablaba con el trabajador. Entonces en los últimos años él ya tiene como una cosa ya como que va, como que se le ve más como muy militar se lo ve. Por eso, por eso te decía hace rato que hace para el Día del Trabajador, hace en el Congreso, vienen todos, qué sé yo, a festejar, y él sale con el traje militar. Entonces eso es lo que como que no concuerda mucho. Y entonces Perón también ve que el poder, el movimiento montonero no lo puede manejar tampoco él. Entonces él agarra y los echa de ahí. Y hubo un revuelo, qué sé yo, y ya están los montoneros, como ya tienen como ya una ideología diferente y se empiezan a manejar diferente. Después hacen lo que hacen. Los militares, pero tampoco es que había tanto robo antes, ¿entendés? O sea, no era antes no había tanta delincuencia. Quizás porque estaban los militares en la calle, no sé, quizás sí, quizás no, no sé. Era otra forma de vivir. Pero ¿a qué llamamos seguridad? A que ni siquiera vos podés salir de tu casa, ni siquiera vos te podés reunir con tus amigos. O sea, ya no es seguridad tampoco eso. Pero bueno, sí, o sea, por eso te digo es que los militares incorporaron esa mentalidad, orden y seguridad, orden social. Los militares, por eso es que te digo que algunos ancianos o personas mayores piensan en que bueno los militares, que bueno los militares. Y no era tan lindo la época de los militares. Porque si llamas seguridad que vos mismo estés encerrado en tu casa, ya no es seguridad de eso. Los hospitales eran públicos, si no me equivoco, eran públicos y no había tanta ayuda como, o sea, la leche y todas esas cuestiones, solamente creo que se le daba a las embarazadas, no, a los niños creo que se le daba. No me acuerdo cómo era, pero sí era público, era. Y por ahí viste la película de el elefante blanco. Bueno, la película esa está creada en el hospital más grande de Latinoamérica, que lo impulsó Eva Perón. La economía en esa... Y la verdad que le costó remarla a Alfonsín. O sea, estaban las fábricas cerradas. eh, a mí en particular no, no. Pero vos sabés que yo a veces paso por frente de la Cobo y me da tristeza, me da tristeza. La volcán me da tristeza. La verdad que esa, después así otras, no, la verdad que no, no sé. Allá en Jujuy, o sea, te digo que el Ingenio de la Esperanza, tanto Ingenio de la Esperanza como la Mendieta y que son las fábricas, las azucareras más importantes, una de las más importantes de la Argentina, porque el azúcar Ledesma o sea, hace exportaciones de azúcar, o sea, o sea, no me da pena porque o sea, ellos mismos ayudaron a los militares a desaparecer a los obreros, o sea, no mucho amor, o sea, no, allá no vi tantas fábricas. Bueno, por eso te digo, las únicas fábricas importantes allá son eso, que hacían azúcar, papel, alcohol, y no se cerraron esas, o sea, carne.
nosotros éramos el país número 1 que exportaba carne. Carne, después materia prima para los Estados Unidos, que no me acuerdo, que estaban en guerra y nosotros estábamos como neutro, no apoyábamos a nadie. Si no me acuerdo, también exportamos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia. Pero la carne, nosotros teníamos el número 1, teníamos de exportación de carne. Nosotros, después, bueno, estaban los yanquis, bueno, después terminaron ganando ellos, pero bueno, eso. Y en la época de los 70, bueno, como venía ya la onda del hipongo, qué sé yo, el rock, Amor y Paz también, bueno, también se escuchaba eso, mucho rock, mucho folclore, León Gieco con sus canciones, un poco y un poco, igual siempre cuidando la letra. La época tuvo buenos músicos, los Beatles, en cuanto a música moderna, qué sé yo, el recuerdo de Gardel, que nunca murió, y 70, 80, 2000, 3000, y van a seguir, Sinatra. Y yo creo que todas las tres épocas, la década del 80 también me incluiste, una producción mundial de música buena, qué sé yo, Supertramp, Donna Summer, Phil Collins, es interminable el número, interminable. Y a mí me gusta la música y toda, así que para mí las tres épocas siempre hubo buena música. En la época de los militares no podían usar pelo largo, ni arito, pelo largo, nada. Y después de los militares, bueno, empezaron como la barba, las rastas en algunos, qué sé yo, el pelo largo. Ya era como un poquito de libertad en la forma de vestir también. Se fue variando igual la gente se reunía así en las casas a escuchar música. Ya se empezó a notar como, si bien la droga siempre existió, o sea, en la época de los 70, después de la época militar, se empezó a ver más el porro, el faso, se empezaron a ver como más. El 24 se encuentra en el límite entre el barrio de Barracas y de Pompeya. Es un asentamiento que surge alrededor de mediados de los años 40, en un momento en donde la Argentina empieza a pasar por un proceso de sustitución de importaciones. Eso significa que Argentina estaba tratando de fabricar acá aquellos productos que compraban a otros países, ¿sí? Esas primeras fábricas van a atraer mano de obra del interior del país. Tuvo distintos momentos el asentamiento este. En un primer momento llegan familias de lo que sería la provincia de Santiago del Estero, de Corrientes, y se van a asentar en una zona que era pantanosa. De hecho, en esa zona había una quema, un basural, y ahí van a empezar a asentarse las primeras familias. Y tiene distintos momentos. En un comienzo, muchas familias pueden lograr un ascenso social y dejan la villa y se trasladan a alquilar casas en la ciudad de Buenos Aires o se mudan en la provincia, se compran un lote y empiezan a llegar nuevas familias. Hacia la década del 70, con la dictadura militar, la dictadura lo que tiene es una política de erradicación de villas, no de transformación, no de volverlas, de urbanizarlas, de volverlas un barrio más integrado a la ciudad, sino que quieren es terminar. Estas políticas represivas lo que van a hacer es que tratar de desalojar a las familias y trasladarlas hacia la provincia de Buenos Aires. De la cantidad de habitantes que había en la villa 2124, en la década del 70 quedan muy poquitas familias. Los vecinos del lugar hablan de que quedaron 12 familias. Existir el desalojo, ¿sí? Luego organizarse para poder reclamar lo que sería la urbanización de las villas, porque en aquella época las condiciones eran peores de las existentes en la actualidad. Bueno,
con el regreso de la democracia, esta política represiva hacia los asentamientos afloja. Por lo tanto, nuevamente son repobladas las villas, ¿sí? Con población de la Argentina que venía del interior, y también hacia principios de los años 90 se va a dar una migración de los países latinoamericanos. En el caso de la Villa 21 y 24 de Barracas, la comunidad más importante que hay en la actualidad es la comunidad paraguaya, ¿sí? También es importante la comunidad boliviana, pero la mayoría de los habitantes de la Villa 21 y 24 son paraguayos. Es una villa que debe tener casi 50.000 habitantes hoy en día. La Villa 21, como el resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, como la 1114, como Rodrigo Bueno, como las villas que están en Mataderos, Ciudad Oculta, están superpobladas. Lo que ha pasado en los últimos años es que la gente, las familias que habitaban las villas no pudieron salir de la villa y pasar a alquilar o a comprarse una pequeña casita en provincia de Buenos Aires o en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, sino que no han podido salir de la villa, ¿sí? Y ha llegado gente nueva. Por lo tanto, muchas de las casas que antiguamente eran casas grandes fueron subdivididas para que vivan los hijos de la familia que se asentaron ahí, ya que hay mucha población en las villas. Y de hecho, ustedes saben, si prestan atención a las construcciones, cada vez son construcciones cada vez más en alto. Tenemos en estos barrios inclusive hasta casas de 3 o 4 pisos, que hace 20 años atrás era algo que no pasaba. Todas las casas eran bajas, ¿sí? Con patios grandes, inclusive de tierra, donde algunas familias hasta tenían animales.